Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom Aníbal, Johnny, Gaby, Adriana, Carla, Magnolia, Nicolás, Blanca, César, bienvenidos a todos a esta tercera charla de Vallicra. Vamos a entrar en una serie de charlas, porque van a ser 4 o 5, no recuerdo bien cuántas, que vamos a estar tocando justamente el tema: la vida del pueblo de Yahweh es una vida de reunión. Sí, hoy en día el movimiento de la Adón es recuperar la vida de congregación apropiada y práctica, ¿sí? De acuerdo a sus reglas, pero práctica, o sea, que se viva realmente, ¿sí? Para su plena expresión, restaurando lo perdido, eliminando toda levadura, como ya sabemos. Además de nuestra experiencia y deleite de Mashiach, nada es más crucial y vital que las reuniones de la congregación que sean levantadas, ¿no es cierto? Y sean levantadas con la frecuencia que tiene que ser, porque esa es justamente la edificación del cuerpo, que es la novia de Mashiach. El pueblo de Elohim es un pueblo de reuniones, y toda reunión debe ser una exposición maravillosa de Mashiach, el Mashiach que cada uno de nosotros en nuestras experiencias diarias goza, además de un testimonio de su victoria sobre Hatzatán, ¿sí? Y de la unidad de su cuerpo, la congregación. También debe ser un momento muy agradable, que sea refrescante y nutritivo, ¿sí? Para todos los santos, y debe estar rico, lleno de alegría, elevado, ¿no es cierto? Y de comunión entre los hermanos. El tipo más completo de la congregación en el Tanaj son los hijos de Israel en su salida de Egipto y su preparación para entrar en la tierra prometida, ¿no es cierto? Después de su salvación de Egipto por debajo de la opresión del faraón y la esclavitud de los egipcios, el primer requisito de Elohim era que sus redimidos le celebraran una fiesta a él. Más tarde Moshe y Aarón fueron y le dijeron al faraón: así dice Yahweh, el Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebren una festividad en el desierto. Esto está en el capítulo 5 de Shemot, cosas que ya estudiamos. Este montaje fue un tiempo de regocijo, de una exhibición fuerte, realmente, toda esta escenografía que se levantó, ¿no es cierto? Que estos cuadros que Yahweh estuve pintando, de la victoria de Elohim sobre el enemigo y su liberación, ¿no es cierto? La liberación del pueblo de la tiranía y la esclavitud de Hasatán. Finalmente, la guía de Elohim llevó a los hijos de Israel al tabernáculo de Elohim, primero al tabernáculo y más tarde sería el templo. Estos son los pasos que vamos a ver cómo va creciendo el tabernáculo, porque no hay nada que sea fijo y estático. Él hace crecer todas las cosas y va pintando cuadros de acuerdo, ¿no es cierto? Obviamente que las cosas materiales tienen un principio y un fin, pero y por eso cambian históricamente para representar diferentes estados. El Mishkan y el templo tipifican a Mashiach, ¿sí? La encarnación de Elohim como la morada de Elohim en esta tierra, y veremos que tipifican más cosas también. En Yahanan 1.14 dice: la palabra se hizo carne y tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. En el capítulo 2 dice: y Yahshua le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y en Colosenses 2 dice: porque en él reside corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Los diferentes sacrificios ofrecidos en las fiestas señaladas también tipifican a Mashiach, ¿sí? Todas las ofrendas, el holocausto, la ofrenda de comida, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, eran los medios para que los redimidos de Elohim entraran en su morada, la morada de Yahweh, donde habitaban, donde debían habitar con él, cohabitar, ¿no es cierto? Y con Elohim como morada mutua, ¿no es cierto? En él y con él, como ya vimos. También eran alimentos para Elohim todas estas cosas, las ofrendas, y para todos los sacerdotes también. Cuando los hijos de Israel se reunieron en unidad, tanto Elohim como su pueblo estuvieron en ese momento
completamente satisfechos con Mashiach. Y por eso la gloria de Elohim llenó el templo. Elohim también moraba con ellos como su pueblo y ellos moraban en él como su Elohim. Esto es difícil de entender en un plano material, pero no en un plano espiritual. La revelación total, el cumplimiento de todos estos tipos relacionados con la vida de la vida de reunión de la congregación está en el Berij Hadashah, sobre todo, particularmente en la Besorá de Yahanan, donde Mashiach se revela como el Elohim tabernáculo, por así decirlo, ¿no es cierto? Como el cumplimiento de todas las ofrendas. En nuestra experiencia hoy de estos tipos, ¿no es cierto?, se vuelve real y se realiza por a través de nuestro disfrute de Mashiach como el Ruach de verdad. Como dice también en Yahanan, en los capítulos 15 y 16, pero cuando venga el defensor, el Espíritu de verdad que yo les enviaré de parte del Padre, que procede del Padre, ese dará testimonio de mí. Y continúa, y cuando venga el Espíritu de verdad, ese los guiará a toda la verdad. Pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas venideras. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Shalom, Katy. Shalom, Adriana. Shalom, Carla. ¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? Primera parte, para exhibir a Mashiach en su victoria. ¿Alguna vez se han preguntado cuándo comenzó la vida de reunión en las Escrituras? La mayoría de nosotros podría pensar que la vida de reunión empezó en Maaseh 2, ¿no es cierto?, ya en el libro de Hechos, el día de Shavuot. Pero debemos darnos cuenta que la vida de reunión comenzó mucho antes, realmente. Los cristianos tienden a tirar a la basura el Tanaj y olvidarse de todos aquellos tiempos antiguos como si pertenecieran a otro pueblo, pero no hay otro pueblo, hay uno solo. La reunión del día de Shavuot fue solo una continuación de la reunión que comenzó hace siglos. ¿Cuándo comenzó a reunirse el pueblo de Elohim? ¿Podríamos encontrar alguna reunión del pueblo de Elohim en el libro de Bereshit? La verdad es que no, ahí no hay ninguna reunión, no tenemos ninguna. Lo sumo podemos encontrar una especie de reunión familiar, porque era el comienzo de todas las cosas. En todos los 50 capítulos de Bereshit no hay reunión, no hay asamblea. No hubo reunión del pueblo de Elohim en el libro de Bereshit. Pero cuando llegamos al segundo libro de las Escrituras, a Shemot, encontramos una reunión del pueblo de Elohim. En Shemot, cuando se introdujo la salvación de Elohim, inmediatamente hubo una demanda de la asamblea del pueblo. O sea, era necesario, si hubo la necesidad, la solicitud de reunirnos. Eso fue lo que Yahweh vino a exigirnos, por así decir. Él nos vino y nos dio esa pauta, había que cumplirla. Esta solicitud viene de la mano de la salvación de Yahweh, no viene porque sí, no viene sola. En cierto sentido, Elohim no salvó a ningún individuo, ni siquiera a un grupo de individuos. Elohim salvó una asamblea o una congregación. La palabra puede ser utilizada cualquiera de las dos, que se refiere a la misma reunión grupal masiva. La palabra traducida justamente como asamblea o congregación que estamos hablando es Kahal, ¿sí? Y aparece por primera vez en la promesa a Abraham. En Bereshit, en el capítulo 28, dice que el Shaddai, el poderoso omnipotente, te bendiga, te haga fértil y numeroso para que te conviertas en una asamblea de pueblos, Kahal. Y en Bereshit 35, Elohim le dijo, yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente, sé fecundo y multiplícate. Una nación, sí, una asamblea de naciones descenderá de ti, reyes saldrán de tus lomos. Y vemos que Yahweh se cumplió su promesa, ¿no es cierto? Porque vemos después en Shemot, capítulo 12, lo vigilarán hasta el día 14 de este mes, se está refiriendo al Cordero, ¿no es cierto? Y toda la asamblea congregada de Israel lo inmolará entre las dos tardes. Y en Números, un capítulo 1, dice, estos son los elegidos de la asamblea. Nuevamente está mencionando lo que ya está siendo levantado, era promesa en Bereshit y fue un hecho que él concretó en Shemot, ¿sí? Estos son los elegidos de la asamblea, los capitanes de sus tribus ancestrales. Ellos son los
principales de las tropas de Israel. Entonces, cuando Elohim llamó a Moshe y lo envió a liberar a sus hijos de Israel a Egipto, también le dijo, después entraron Moshe y Aarón a Faraón y le dijeron, Yahweh, el Elohim de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Está en el capítulo 5. ¿Sí? Dice, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi gente. Cualquiera de las expresiones que encuentren, ¿no es cierto?, en sus traducciones, es una expresión colectiva. No es un sustantivo individual, no habla de un individuo, sino es un sustantivo colectivo. Se refiere a un grupo, a una multitud, no a una persona, sino a una multitud de personas. Un pueblo colectivo. Moshe debía decirle al faraón que dejara ir al pueblo de Elohim a celebrarle una fiesta. Debemos darnos cuenta de que la idea de reunirse, o sea, la idea de reunirnos, está implícita en esta palabra fiesta, que es Hag, ¿no es cierto? Porque una fiesta no se puede hacer con una sola persona. Creo que todos sabemos que no hay posibilidad de hacer una fiesta con una única persona. Es difícil tener un banquete solos. No da. Cuanta más gente tengamos, al contrario, más sabor vamos a tener de fiesta. Una fiesta es una especie de comida en grupo, pero en grupo grande. Tampoco es la comida que todos los días podemos tener en casa con la familia, ¿sí? En sí es una situación especial en la cual hay más gente de lo normal. Tenemos que reunir a la gente para comer y esta comida implica una asamblea. Entonces, una fiesta implica dos cosas, implica comer e implica reunirse, y los dos puntos son cruciales. Es difícil decir qué puede considerarse primero y qué segundo, comer o reunirse, cuál de las dos cosas tenemos que hacer primero y qué después. Pero estos son los dos factores que constituyen una fiesta y esa es la parte importante. Sin comer no hay fiesta y sin reunirse tampoco hay fiesta. Una fiesta necesita comerse, necesita la gente comiendo y necesita la gente reuniéndose, ¿sí? Necesita ensamblarse la gente entre sí y comer. Deja ir a mi pueblo para que me celebre un banquete en el desierto, ¿sí? Un banquete, una fiesta. Esto significa comer reuniéndonos delante de Elohim y también con Elohim. Es una fiesta para el pueblo, con Elohim, más que una fiesta para Elohim. Es una fiesta que es mucho más integral. Ahora podemos ver entonces los requisitos de la salvación de Elohim. El primer requisito es cumplir, ¿no es cierto? Según este principio no podemos recibir la salvación de Elohim sin unirnos a la asamblea, o sea, a la congregación. Este es un requisito básico. Según la tipología de Shemot, Elohim no salvó a ningún individuo, él salvó a un pueblo. Él tuvo un individuo, tuvo la oportunidad de salvar a un individuo, tuvo a Abraham, de hecho también tuvo todo el linaje que continuó a través de Isaac y Jacob. En cada una de esas generaciones, él tuvo un individuo y sin embargo, él no quería un individuo, él quería un pueblo, él quería una nación realmente. Él esperó hasta que ese pueblo que llegó a convertirse en 12 tribus, tampoco le alcanzaba a él, ¿sí? Y él esperó hasta que esas 12 tribus se convirtieran en millones de personas, no sabemos exactamente cuánto, no interesa, era mucho más grande evidentemente. Entonces él esperó para que esa planta creciera. Entonces él no salvó individuos, salvó un pueblo. Y ese pueblo comió y se reunió y continuó haciéndolo 3 veces al año, ¿no es cierto? Esta fue la celebración de una fiesta para el Adón. Disfrutaron de la comida reunida y sin embargo hicieron esto no solo por ellos mismos, sino principalmente por el Adón, porque tenían que ir a la casa del Adón a reunirse, ¿no es cierto? Todos. Y Yahweh no quería que cada uno se quedara comiendo en su casa, sino que todo el mundo tenía que estar en su presencia y para él estar con todos al mismo tiempo, ellos tenían que acercarse al Adón, ¿no es cierto? Entonces había que ir al lugar donde él había colocado su nombre. Este fue el camino de la salvación de Elohim y sigue siendo. Incluso en el día de Shavuot fue un pueblo y no un individuo quien fue salvo. No tenemos un individuo ahí tampoco. Según el principio de la primera mención en las escrituras, por el cual con la cosa que aparece, la primera que aparece establece una regla, la primera instancia de la salvación de Elohim en Shavuot no fue una salvación de individuos. ¿Sí? Fue la salvación de un pueblo. Inmediatamente después de ser salvos,
todos comenzaron a reunirse. Dice, todos los días asistían unánimemente al templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Yahweh y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y Yahweh añadía cada día a la congregación a los que se iban salvando. Esto está más en el capítulo 12, el libro de Hechos. Si estudiamos más con cuidado, vamos a ver que todas las personas que fueron salvas en el día de Shavuot se mantuvieron unidas. No solo permanecieron juntos, también se apegaron unos a otros, empezaron a sentirse y actuar y vivir como familia. Su permanencia juntos fue un testimonio de victoria. En aquellos días se reunían casi todo el día y todos los días, dentro de la posibilidad de cada uno, ¿no es cierto? Y cada vez que se encontraban, eso era un testimonio de victoria. Fue un testimonio de la victoria de Mashiach en ellos sobre el enemigo, o sea, sobre Hasatán, sobre el mundo y sobre todos los demonios. Cada vez que nos reunimos somos testimonios vivos de la victoria de Mashiach. El primer punto de la nueva luz sobre las reuniones es este. La vida de reunión del pueblo de Elohim comenzó en Shemot. No comenzó en Shavuot, comenzó en Shemot. No creamos que la vida del encuentro del pueblo de Elohim empezó en Masé, en el libro de Hechos. Lo que sucedió en Masé fue una continuación de la reunión que comenzó en Shemot hace siglos. Un crecimiento, un desarrollo más avanzado, ciertamente. Incluso el lugar de reunión no fue cambiado. El pueblo de Elohim del Berijá ya se reunió en el mismo templo donde se había encontrado el pueblo de Elohim del Tanaj. La reunión en el templo fue una continuación de la asamblea de los hijos de Israel en el monte Sinai. Hablando con propiedad, el pueblo de Elohim comenzó a reunirse en el monte Sinai. Y no me estoy refiriendo al templo literal, al templo de piedra. La segunda luz que vamos a ver es esta. El encuentro es un testimonio de la victoria de Mashiach. ¿Sí? El encuentro del pueblo de Elohim es un testimonio de la victoria de Mashiach. Grabémonos estas cosas. ¿Sí? En el pueblo de Elohim sobre su enemigo, la victoria de Yahweh sobre su enemigo, la victoria de Yeshua sobre su enemigo. Miremos la situación cuando los hijos de Israel estaban ahí en Egipto bajo la tiranía de Faraón. ¿Sí? No hubo salvación, no hubo victoria sobre el faraón. Los hijos de Israel, el pueblo de Elohim, estaban todos derrotados, capturados y aplastados cuando ellos estaban en Egipto, ¿no es cierto? Estaban bajo una tiranía, pero cuando se reunieron en el monte Sinai después de haber sido sacados y demás, eso significó una victoria sobre el faraón, la culminación de esa victoria, ¿sí? Sobre Egipto, sobre Faraón, sobre Hasatán, sobre todos los demonios. Absolutamente. Esa fue cuando llegaron al Sinai, fue la proclamación de la victoria, no solo aquí en la tierra, sino sobre todo en los cielos, porque allá también están mirando las cosas. Hoy las reuniones de la congregación, que también son vistas por los cielos, ¿sí? Son una exhibición de la victoria de Mashiach sobre todos los demonios y Hasatán en todos nosotros, a través de cada uno de nosotros. Si Mashiach no hubiera derrotado a Hasatán, ¿cómo podríamos estar aquí? Es simple, podríamos estar en la playa, en un cine, en un club nocturno, ¿no es cierto?, en un juego de pelota, haciendo cualquier otra cosa. Cuando estábamos en esos lugares, fuimos capturados, estábamos bajo la tiranía de Hasatán, no veíamos, no nos damos cuenta, pero éramos esclavos. Aleluya, porque hoy ya no estamos ahí, hoy estamos en el monte Sinai, y reuniéndonos con los Kadoshim, reuniéndonos entre hermanos. Y el hecho de que estemos aquí en la reunión es un testimonio de la victoria de Mashiach. Aleluya por esos testimonios que invocan su nombre y levantan el reino. Shalom, Vivi. ¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? Segunda parte, redimidos y liberados para disfrutar de una fiesta. A veces, sin embargo, yo noto que algunos santos no vienen a las reuniones como cautivos que han sido liberados, sino más bien parece que aún estuvieran cautivos en Egipto. Dice el Mizmor 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahweh iremos. Y el Mizmor 42 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, porque yo fui con la multitud, fui con ellos a la casa de Elohim, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta en la multitud. Debemos ir a las reuniones no solos, sino en multitud.
¿sí? No tenemos que ir solos a las reuniones, sino en Ejad con los hermanos. No podemos ir solos, tenemos que ir con todos los santos, cantando y alabando mientras vamos, ¿sí? Porque vamos a reunirnos y con Mashiach y con el Padre vamos a tener un encuentro entre todos. Los israelitas tenían cánticos que los encontramos justamente en los Salmos, ¿no es cierto? Para cantar en el camino mientras iban subiendo a la casa del Adón, y por eso son llamados cánticos de subidas, ¿no es cierto? Pero hoy me doy cuenta de que cuando los santos vienen a las reuniones están bastante callados y no es una cosa que sea novedad en que yo no haya mencionado antes. Son un pueblo silencioso verdaderamente al lado de los cánticos que necesitamos alzar a nuestro Padre. Son como un grupo de cautivos silenciosos liberados de una prisión pobre y triste, ¿no es cierto? No han salido aparentemente, han sido salvos, pero se llevaron la prisión y la tristeza juntos. Bueno, al menos fueron liberados, ¿no es cierto? Están aquí, no están en el casino, eso ya es un avance. Lo único es que no están llenos de alegría. ¿Cómo puede ser? No están llenos de regocijo, de gozo, ¿no es cierto? ¿Será que aman poco porque les fue perdonado poco? Pero si se nos fue perdonado todo. ¿Será que no estamos valorando entonces la salvación que hemos recibido? Sí, nos ha sido perdonada la vida porque éramos condenados a muerte, porque ya estábamos muertos y nos ha sido dada la vida. Y nosotros estamos tristes todavía. Si no tenemos más regocijo, estamos siendo desagradecidos, ¿sí? O no hemos comprendido lo que hemos recibido. Cuando los hijos de Israel fueron liberados de Egipto y se reunieron en el monte Sinai, no creen que se alegraron. Ellos se alegraron bastante. Hubo bastante alegría, a pesar de que hubo miedo también, como sabemos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podemos saber que se regocijaron cuando ellos fueron liberados de Egipto? Sobre todo cuando salieron y terminaron de cruzar el mar, ¿no es cierto? Se gozaron en la orilla contraria del mar de juncos. Ellos danzaron, bailaron y cantaron cánticos, hicieron cánticos. Está el cántico de Moshe y el de Miriam, ¿no es cierto? Que son hermosos cánticos de alabanza al Padre. Cuando Elohim los sacó de Mitzrayim y puso al faraón y a su ejército en el fondo del mar, todos los hijos de Israel dieron una gran alabanza a Yahweh, especialmente las hermanas, ¿no es cierto? Bajo el liderazgo de esa hermana mayor que era Miriam, que las llevó a todas a danzar con alegría, acompañar el cántico que Moshe había levantado. Hoy necesitamos más Miriam y más Moshe también, ¿no es cierto? Porque los hermanos y hermanas están demasiado callados, demasiado tristones, demasiado silenciosas. Las reuniones tienen que ser una explosión de alegría porque vamos a la casa del Señor, como decía, como dijo David, a la casa de Yahweh, me dijeron que vamos, entonces yo exploto de alegría y voy cantando, ¿no es cierto? Las reuniones son mucho más que reuniones para estudiar y aprender. Esas son reuniones comunes, no son malas, no son para nada, son necesarias, pero son reuniones de sinagoga, por así decir, ¿no es cierto? Aunque también necesitan tener su parte de comunión con el Ruach, pero de cualquier manera son reuniones que son con otros fines y otros objetivos. Las reuniones en sí tienen que ser fiestas para el Adón. No nos vamos a reunir solamente nosotros, necesitamos convidarlo a él también, ¿no es cierto? Entonces esas fiestas necesitamos realizarlas con él y que sea participativo de todos. Por eso quiero compartir con ustedes que la reunión del pueblo de Elohim es un testimonio de victoria sobre Hasatán, sí, una victoria sobre este mundo decadente, una victoria sobre los demonios y sobre toda la servidumbre y esclavitud. Miremos la imagen que describen las escrituras. Elohim creó al hombre con un propósito, es decir, expresar a Elohim, ya sabemos, pero ese hombre cayó una y otra vez y por lo menos 3 o 4 etapas. Finalmente este hombre cayó en Egipto, o sea, fue colocado en Egipto, donde estuvo completamente bajo la tiranía del faraón y no tenía libertad y no tenía Elohim. Entonces vino Yahweh a libertar al hombre de la mano usurpadora del faraón. Para la mayoría de los predicadores, cuando nos han predicado la Besorá a todos y considero que esta es la experiencia de la mayoría de nosotros, nunca nos enseñaron que la salvación de Elohim es una que libera a las personas de la tiranía de Hasatán para llevarlas a un festín, para llevarlas a un banquete.
¿sí? Esta fiesta implica no solo la liberación y la libertad, que parece ser la gran cosa que al ser humano siempre le impresiona y nos impacta, oh, ser libre, ah, esto, la libertad y todo lo demás, pero en realidad Yahweh no nos libertó para que seamos, para que nos volcamos nos volquemos al libertinaje, que es lo que nosotros siempre terminamos empujando el péndulo, sino que Él nos libertó para llevarnos a donde Él quería para comer con nosotros. Ese es el punto central. Así que tenemos que darnos cuenta que esta reunión para disfrutar de una fiesta es un testimonio de la victoria, de la salvación de Elohim en todo su pueblo redimido sobre su enemigo. Si uno es redimido pero no está en la fiesta, algo está mal. Y es simple, algo está mal. Esta es la situación, lamentablemente, de muchos creyentes hoy. Muchos se han salvado, pero muy pocos están en la fiesta, muy pocos están diciendo la alegría que tienen de haber sido salvados. No, parecemos todos unos amargados totales, sí, pero vos no sos salvo, sí, sí, pero mira todo lo que me está pasando ahora, qué terrible todo esto. No somos, no tenemos esa alegría de ser salvos porque no hemos visto todavía la magnitud del regalo que recibimos. Si la asistencia de una congregación local es baja, esto es señal de que los santos no están comprendiendo totalmente el don que han recibido, no lo están valorando ciertamente y no disfrutan evidentemente de la victoria de Mashiach, porque si están quejándose por la situación, las cosas, las circunstancias que les están sucediendo, es porque están diciendo básicamente, ¿y dónde está la victoria de Mashiach? Porque yo me siento un perdedor y un fracasado. La verdad es que tenemos que aprender a revalorar las cosas, a poner las prioridades en su lugar y a revertir nuestras vidas porque estamos viviendo al revés. Si disfrutamos de la victoria de Mashiach, seguramente nos vamos a unir a la fiesta. Y si nos unimos a la fiesta, las cosas del mundo serán secundarias, ¿eh? Nos vamos a sumergir a la fiesta, pero si no vemos, no la vemos como fiesta, si la vemos como obligación, una cosa aburrida, lo que sea, ¿sí? Probablemente sea porque no lo hemos visto desde la óptica correcta, no hemos visto lo que hemos recibido y porque lo estamos valorando poco. Algunos hermanos y hermanas queridos realmente que tienen un corazón tierno y simpatizan con los santos, pueden decir que algunos argumentar que algunos tienen un trabajo, que trabajan muchas horas y después tienen un largo camino, ¿no es cierto? Hasta un largo camino para regresar a su casa y todas esas cosas. Estoy de acuerdo con estas cosas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué en otros lugares la asistencia es tan alta? ¿Por qué en otros lugares ha habido avivamientos y movimientos en tantos momentos? No me refiero a los centros de difamación de la palabra actual, está esas mega denominaciones, sino a reuniones verdaderas donde el Ruach trabaja. Reuniones verdaderas en muchas partes. Si significa eso que hizo todos esos santos están desempleados o que son todos vagos y no quieren trabajar. ¿O significa que el trabajo es más importante? ¿O acaso significa que los santos de la época del Éxodo, ¿no es cierto?, no trabajaban? Estamos equivocados y pensamos que, no, pero ellos no hacían nada. Hay un montón de cosas para hacer, aún estando en tiendas en el desierto, aunque no lo crean, ¿sí? Había cientos de tareas. Aún no cultivando la tierra, tenían que cuidar el ganado, recoger el maná, cocinar, limpiar, cuidar de los niños, hacer la limpieza. No tenían baños donde apretar el botón, tirar una cadena y que se desaparezcan las cosas, ¿no es cierto? Mágicamente. Había un montón de cosas para hacer. Realmente había mucho para hacer. No había supermercados, no había lugares donde ir a comprar la ropa, había que hacerla. Había muchas tareas. Nosotros pensamos que ellos estaban ahí en el desierto sin hacer nada y no es así la cosa. Todos trabajaban en muchas cosas, ¿sí? Había mucho para hacer. Entonces esta no es realmente una buena excusa. Otra excusa es que la mayoría de las hermanas tienen que cuidar a sus hijos, ¿sí? De nuevo, ¿qué pasa con todas las congregaciones donde ha habido avivamientos históricamente? ¿Sí? ¿Qué pasa con las mismas personas que estaban en el Éxodo durante todo Shemot, ¿no es cierto? Todas esas hermanas entonces no tuvieron hijos. Es bastante ilógico todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a Yahweh? ¿Cómo me vas a llevar a hacerme salvo si me diste hijos, si me diste trabajo? ¿Está mal? Estamos completamente equivocados y estamos completamente al revés en todas las cosas, ¿sí? No hay excusas, en verdad. ¿Hay deseo o no hay deseo?
Tenemos que mirarnos de frente, poner el espejo bien y dejar de decir que estamos haciendo las cosas cuando no las estamos haciendo. La única razón es que el deleite de la victoria de Mashiach se ha reducido mucho, se ha reducido tanto que para muchos es una carga, es una tristeza en vez de ser una fiesta y una alegría. Así que debemos que orar mucho para que esta situación sea revertida, pero también tenemos que trabajar. No se trata de orar para que nos caigan el paquete de pedido, me lo traiga el cartero y esté todo cocinado. Si alguna vez se han encontrado con Mashiach por la mañana, seguramente van a terminar esperando ir a la reunión a la tarde o a la noche o en el momento en que sea, porque nos deja bien, ¿no es cierto? El gozo de Mashiach, el encuentro con Mashiach, siempre nos empuja a la congregación porque es su cuerpo, ¿sí? Entonces Él no nos va a empujar a otras cosas, Él nos va a empujar a la congregación, al encuentro, a la comunión. No solo eso, si han estado disfrutando de la victoria de Mashiach sobre el enemigo durante el día, y eso es estar en comunión con él constantemente, usarlo, irnos al nuevo hombre en cada momento en el que estamos, ser quebrantados como lo están siendo tantos hoy, y estamos disfrutando verdaderamente de un periodo de quebrantamiento fuerte como pocas veces yo, por lo menos personalmente lo he pasado, y sin embargo tan satisfactorio. Simplemente si están disfrutando de todo esto, simplemente están equipados y listos. Sí, están esperando la hora de la reunión. Pero si no, no, uy, se me hizo ya la hora, ¿no es cierto? Una cosa en la cual, ¿por qué? Porque no estábamos esperando y no estábamos deseando que llegara esa hora. Si así fuera, vendríamos a la reunión con grito, levantando su nombre, con mucha alegría y tendríamos expectativa todo el tiempo de estar junto con los hermanos y estar con él en su presencia. ¿Sí? La salvación de Elohim es para una fiesta. Vayan a celebrarme fiesta en el desierto, dijo él. ¿Sí? Una fiesta siempre implica una congregación. Si no se asiste a la asamblea, es una prueba contundente de que falta la salvación de Elohim. Lamentablemente es así. No se disfruta tanto de Mashiach. Entonces la salvación es así de chiquitita. No se participa mucho de la victoria de Mashiach. Entonces el apetito, el hambre, la sed después de las reuniones no es mucho mayor de lo que estaba antes. O sea, se surfea por encima de las cosas. Este es el principio. Si disfrutamos de Mashiach, seguramente vamos a tener la aspiración de ir a las reuniones. Seguramente vamos a querer estar en comunión con los hermanos, estar intercambiando los dones, estar llevando platillos cada uno para tener una fiesta entre todos. Si participamos en la victoria de Mashiach, vamos a odiar que el día sea muy largo y nos esté distrayendo con las otras cosas que ahora nos parecen tan importantes. Nos va a gustar, vamos a tener el deseo de que las otras cosas desaparezcan para poder ir a la reunión a tiempo. Si no participamos, por el contrario, la victoria de Mashiach, siempre vamos a sentir que el día es demasiado corto, que de repente ya llegó la hora de la reunión, ¿no es cierto? Y siempre tendríamos, hay tantas cosas que se me quedan pendientes y si yo me lamento es porque estoy teniendo el deseo de ocuparme de esas cosas y no de ir a la reunión, no de estar con los santos, no de estar con el Abba. Pero la verdad es que hemos perdido demasiado tiempo durante todo el día en cosas que no edifican. No nos olvidemos que las cosas del mundo tal vez nos den una ayuda material en cuanto a determinadas cosas, si no estamos diciendo de dejar todo de lado, pero ciertamente no son nuestra prioridad. Ciertamente no son la prioridad. Estamos muertos porque no nos alimentamos. Cuando no comemos, nos morimos, ¿no es cierto? Bueno, espiritualmente es exactamente lo mismo. Nos distraemos fácilmente, nos desviamos sin pensarlo dos veces. ¿Sí? En la primer mosca que pasa volando la seguimos con una alegría total. ¿Sí? Si esa es la sensación que ustedes tienen, eso prueba que no han participado hoy de la victoria de Mashiach. Si no es necesario hablar, repetir que es necesario participar de la victoria de Mashiach, estar diciendo esto, tengo que participar de la victoria de Mashiach, no, es una cuestión de vida, realmente. Si solo participan un poco de la victoria de Mashiach, de hecho, ¿de qué es participar de la victoria? Mashiach me liberó. Básicamente es eso. Yo soy libre porque Mashiach venció a Hasatán, venció a este mundo, venció la carne, venció todo.
¿sí? Él nos da la victoria. Y si nosotros la disfrutáramos solo un poco, estaríamos alentados y animados, porque no hay nada en este mundo, no hay Hasatán, no hay nada que pueda acusarnos. Sí, porque nosotros tenemos la victoria de Mashiach. Así que el Ruach realmente nos empujaría a unirnos, ¿sí? Para, el Ruach solamente busca la ejad, busca la unidad, no busca otra cosa. Y busca la edificación del cuerpo, evidentemente. Ahora, si no tenemos ganas, hemos estado demasiado tiempo en el viejo hombre y no en el nuevo. Sí, algunos dicen, el Ruach tiene que mover, ¿no es cierto? Pero no se dan cuenta de que si no lo oyen es porque ellos mismos lo enfrían. Y también eso está escrito. Si no entristezcan al Ruach. Lo cual quiere decir que no es que, ay, no le des un cachetazo para que se ponga triste, sino que se trata de que no lo enfriemos. No enfríen al Ruach, literalmente. No lo dejen hablando solo, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, el Ruach, realmente el Ruach es muy suave, el Ruach es muy dulce, el Ruach susurra, no grita, el Ruach nos indica, no empuja. No nos está llevando a los empujones, no es el Ruach nos mueve, el Ruach no nos mueve, los que nos tenemos que mover somos nosotros. El Ruach nos indica, pero ¿cuántas veces le hacemos caso? Esa es la cuestión la mayoría de las veces. Si la congregación es un lugar vivo, con la verdadera presencia del Ruach, nuestro Ruach debe reconocerlo y debe saltar de alegría, evidentemente. También, ¿no? Como el bebé de Eliseba, ¿no es cierto? Cuando sintió la presencia del bebé Yahshua en el vientre de Miriam. El Ruach no nos empuja al desierto, siempre nos lleva al Ohel Moed, a la tienda de reunión. Entendamos eso, porque el Ohel Moed está en el desierto, pero no nos deja largados por ahí en el medio del desierto sueltos, ¿sí? Él nos organiza bien organizaditos y todo alrededor de su casa, para estar yendo a su casa, a su presencia en todo momento. Y no puede haber reunión en la tienda de reunión sin congregación, evidentemente, no hay forma. No existen reuniones de una persona. ¿Sí? Entonces el Adón está en medio de ustedes, como dice, o donde dos o tres, o más, obviamente, porque de dos o tres se refiere a un grupo, siempre. Están congregados en su nombre, no donde hay uno solo. Tampoco estoy diciendo que Él no esté en nosotros, sí que está, sí, y que no nos acompaña en nuestras oraciones personales, sí que nos escucha, sí que nos acompaña, ciertamente, pero estoy diciendo que ese no es el fin de la oración, sino únicamente el comienzo. Bañarse, vestirse limpios es tarea de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero esa limpieza es para asistir a la congregación. Cuando uno se levanta y se baña y se pone la ropa correcta, ¿no es cierto? Y todo bien, y se arregla, se prepara para ir a trabajar. Es exactamente lo mismo lo que necesitamos hacer, pero para ir a la tienda de reunión. Ese es nuestro trabajo y esa tiene que ser nuestra vida. Sí, tiene que ser para ser partes del cuerpo o no servirá absolutamente para nada. No podemos darle más importancia a vestirnos para ir a trabajar que a ir a su presencia. ¿Sí? Nadie se viste de gala para quedarse en casa. Necesitamos tener la experiencia de la victoria de Mashiach, ¿sí? Eso nos va a animar a venir a la reunión y cuanto antes mejor. Cuando vengan, entonces buscarán los asientos de primera fila. Cuando han sido derrotados, por el contrario, están muy reacios a asistir a la reunión. Cuando alguien ha sido derrotado, no quiere ir a la reunión. Esa es la verdad. Entonces llegan tarde, cuando llegan, porque si no pueden también directamente no ir. Y aunque hubiera algunos asientos virtuales, estamos hablando, ¿no es cierto? Si fuera una reunión real, si hubiera asientos en la primera fila, se sentarían en lo último, en el fondo, allá en lo oscuro, aunque estuviera todo vacío. Y esa sería la situación, porque es así como la gente se siente en ese momento. Virtualmente es llegar callados, o sea, es no participar, ni siquiera encender las cámaras, cosa que ya me han escuchado unas cuantas veces, con la excusa de que no se han peinado, que no están listos. Eso quiere decir que han venido a la reunión sin haberse preparado. Para ir a trabajar se preparan, pero para ir a la reunión no. La reunión es con el Padre, hermanos, y con los hermanos Kadoshim. Entonces, así nos tratamos y esa es la importancia que nos damos unos a los otros. Vamos a empezar a colocar nuevamente las cosas en su lugar, ¿sí? Les recuerdo que el Ruach también está presente en las reuniones, ¿sí?
eso no es reunirnos. Cuando nos reunimos sí se apagan las cámaras o me escondo en el asiento final porque no quiero hablar, no tengo ganas, lo que sea, ¿no es cierto? Eso es como asistir a un programa de TV. Yo miro, pero los que están participando son los que están dentro de la cámara, no yo. Las reuniones de la congregación tienen que ser una fiesta de familia, ¿sí? Y si no nos interesa prepararnos, es que no la estamos valorando lo suficiente. Vamos a tener que trabajar más en ese sentido, porque Abba quiere fiesta. Abba no quiere otra cosa. Entonces, es inútil que nos estemos esforzando por un montón de cosas. Vamos a llegar ahora, en su momento, no ahora. Falta hasta el capítulo 23, donde tenemos la fiesta de Yahweh. ¿De qué estamos hablando si no tenemos fiesta? Si no estamos preparándonos para esa fiesta, si no tenemos las ganas de ir a la fiesta, ¿sí? No hay excusas realmente. Realmente esto es una señal de que necesitamos vivir la victoria de Mashiach en nuestro día a día. Necesitamos ponerlo delante porque Él nos ha liberado de todo, ¿sí? Porque no le estamos dando suficiente valor a Él, a su obra, a la obra del Padre, ¿no es cierto? Y a lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Así que si queremos ser un cuerpo, lo primero que tenemos que hacer es empezar a valorar al cuerpo. Aparentemente parece que el enemigo de Elohim ha derrotado a Yahweh para ganar al hombre, ¿no es cierto? Para raptarlo más que nada. Miremos el mundo de hoy, todos los hombres se han alejado de Yahweh. Todos los hombres han sido capturados por Hasatán, sí, en su gran mayoría. También tienen sus asambleas ellos. Consideremos cada día, cada noche cuántas reuniones de cualquier cosa, cuántas congregaciones, asambleas, grupos, ¿no es cierto?, reúnen a las personas caídas. Eh, Ir al teatro, por ejemplo, ir al cine, es una forma de congregar gente también. Es una especie de asamblea, ir a una discoteca, cualquier tipo de este tipo de reuniones. Y hoy el mundo entero ha sido capturado por Hasatán, sí que tiene su tren de cautivos él. Pero alabado sea el Adón, Mashiach sigue teniendo la victoria. Él sigue teniendo la victoria. Al menos ha ganado a un pueblo, ¿no es cierto? Nos ha capturado, a muchos nos ha capturado, pero muchos de nosotros parece que nos estuviéramos resistiendo a ser liberados. En todo lugar se necesita una adecuada asamblea creyente, una adecuada reunión, congregación que pueda levantar un testimonio de la victoria de Mashiach. Realmente estamos mostrando que las reuniones de la familia son tan importantes. Sí, porque no estamos hablando de las reuniones de la familia, estamos hablando de la reunión con el Padre, de la reunión en su cuerpo, de la reunión en el tabernáculo donde Él ha estado colocando su nombre. A pesar de que el nombre lo tenemos en nuestro interior, es donde 2 o 3 se reúnen. No es de mi casa y encerrado. Él está levantando cuerpo. Él quiere llegar a tener una ciudad y nosotros no queremos ni levantar una viga para el techo de la casa, ¿sí? Entonces vamos a cambiar un poco nuestra postura y empezar a pensar cuál es el deseo suyo, porque nos estamos diciendo también que queremos recibir su voluntad, su deseo, conocerlo, y para eso necesitamos someternos a su deseo verdaderamente, que aparentemente no tiene nada que ver con el nuestro. Así que no creen que los santos del monte Sinai se reunían todos los días. Yo les aseguro que sí, porque no había otra cosa para hacer por otro lado, pero además porque Yahweh estaba encargándose de eso. Cada vez que Moshe entraba en la tienda, toda la gente salía a la puerta de la tienda y se quedaban parados esperando. Nosotros tenemos ese respeto, esa señal de respeto. Vuelvan a pensar, ¿no es cierto? Porque durante siglos, excepto durante los periodos de caída del pueblo, cuando estuvo mal, digamos, la vida de Israel giró alrededor del templo, del tabernáculo, dependiendo, la adoración de Yahweh sobre todas las cosas, ¿sí? ¿Dónde estamos nosotros hoy que estamos diciendo que queremos restaurar las cosas? No estamos ni mínimamente a los pies. ¿Estamos adorando en el templo o estamos haciendo lo que a cada uno le parece bien, como en la época de los jueces? ¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? Tercera parte, buscando primero el reino de Elohim. Entonces podríamos preguntar, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿No es cierto? No me pregunten a mí. Sería mejor que vayan a las escrituras para ver lo que hicieron estas personas en el monte Sinai. Y también los discípulos, a los que tanto admiramos y tan poco imitamos realmente. Se han olvidado de lo que ellos hicieron. El maná
descendió, salió agua viva, ¿no es cierto? Y no vemos tampoco que los discípulos se hubieran muerto de hambre, para nada. Al contrario, vemos que las mismas comunidades se atendían entre sí mutuamente y que no les faltaba nada. No le faltó nada. Entonces me preguntarían, ¿en serio lo estás diciendo? Si nos encontramos todos los días, ¿va a bajar el maná? Yo lo digo en serio. Me creen o no es otra cosa, pero yo lo digo muy en serio. Y si no me creen, yo los desafío. Intentemos, vamos a probar. O sea, pruébenme, dice Yahweh, y verán si no les abro los cielos. Yo lo he puesto en práctica, con renuencia de parte de mi carne, lo reconozco, no fue una cosa así tan voluntaria como para decir, ah, sí, yo voy a aceptarlo, no, me tiraron al piso, por así decir, pero yo sé que Él se ocupa. Yo sé y doy testimonio fiel de que Él se ocupa, ¿sí? No solo de mí, también se ocupa de aquellos que son ministrados, que escuchan a aquellos que lo buscan y reciben realmente. O sea, Él se ocupa. Hemos estado reuniéndonos todos los días en grupos de oración, ¿sí? Que es un aprendizaje que nos ha comenzado a dar esa unidad, esa jad que tiene que tener la congregación y nunca nos ha faltado la comida. Las palabras del Adón Yeshua fueron buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas no serán añadidas. Y a pesar de los altibajos que podamos haber tenido, porque las situaciones a nuestro alrededor no son las mejores, no nos ha faltado nada y acá estamos y seguimos. ¿Sí? No estoy hablando de dejar los trabajos, estoy hablando de no creer que son nuestra fuente. Eso es básico. Y de esa manera podemos colocarlos en su debido segundo lugar, o tercero o cuarto, porque realmente cuando nos damos cuenta los colocamos en un lugar mucho más atrás. En el monte Sinai los santos antiguos se reunían todos los días. Durante 40 años, esos casi 2 millones de personas solo se conocieron entre ellos y viajaron por el desierto. Así que solo manejaron una cosa, el tabernáculo. Se reunieron alrededor del tabernáculo, viajaron con el tabernáculo, no hubo otra cosa, eso fue todo, no hicieron nada más, durante 40 años no tuvieron trabajo en el sentido en el cual se ocuparan de cosas para sí mismos, no tuvieron agricultura, no tuvieron industria, sí tenían sus ocupaciones, lo cual no es considerado trabajo según nuestra cultura occidental u oriental también, ya que lo que yo estoy en este momento llamando como trabajo sería considerado como lo que hace una mujer, una ama de casa, y eso no es considerado trabajo, ¿no es cierto? No importa que se rompa el lomo lavando la ropa, haciendo la comida, que esto, que lo otro, no me interesa que haya cansancio en el medio, sino que no es considerado como trabajo. Sin embargo, había ocupaciones. Me estoy refiriendo a que sí hay cosas para hacer, sí hay cosas que son necesarias hacer, pero eso no es trabajo con la mentalidad de nuestro sistema. Así que día tras día se encontraban en el templo y en todas las casas, ¿sí? ¿Y qué estaban haciendo? No estaban chismorreando, ¿no es cierto? Perdón, me estoy refiriendo ahora a los hermanos a los discípulos, perdón porque me salté una frase, entonces no quedaba claro. Después del día de Shavuot, los discípulos también hicieron exactamente esto. Empezaron a reunirse entre ellos, y se encontraban en el templo y se encontraban también en las casas. Y no estaban chismorreando nuevamente, estaban alabando, predicando, enseñando, hablando de Yeshua, ¿sí? Y sin duda alguna, el cristianismo ha perdido ese carácter y lo ha perdido porque, bueno, ha sido demasiado inflado de paganismo y ha sido degradado. Elohim ha salvado a su pueblo en una fiesta, para un banquete en el desierto. Pero esta fiesta se ha convertido en un servicio formal, seco, muerto y vacío en general. No hablo solamente del cristianismo, sino también del judaísmo y de lo que quieran. Yahweh ha quitado su gloria de esos templos humanos. Él retiró su gloria. Y Yahweh no se importa con las adoraciones de los hombres, sino con la obediencia de los que lo buscan y lo aman y que lo adoran como Él manda, como Él quiere. No como yo quiero, no como se nos antoja, no cuando se nos antoja tampoco, sino como, cuando y donde Él quiere. Acá hay una batalla
¿sí? Hay una lucha entre Elohim y Hasatán. Tenemos que darnos cuenta de que en la restauración del Adón, lo primero que él recupera es el encuentro en la comunión. Eso es lo que levanta un ejército. O, si no, él no tiene armas, por así decir. La reunión es la parte delantera de la restauración de Elohim. Sabemos que la parte delantera, la fachada de cualquier edificio es prominente, ¿no es cierto? Porque es la primera parte que se ve. ¿Mm? Si la restauración del Adón no tiene la reunión adecuada, no tiene fachada. Simple y sencillamente. No estoy hablando de que no tiene fachada para la gente, sino que no tiene fachada contra el ámbito espiritual. No tiene presencia contra el ámbito espiritual y entonces no estamos luchando, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Sí? Si tenemos que buscar al Adón, procurando su misericordia para que prestemos la debida atención al asunto del encuentro y de las reuniones. Y la restauración del Adón debe tener un frente para declarar el deleite de Mashiach. Eso es justamente dar batalla al enemigo, aunque no se crea, no se trata de batallas contra carne y sangre, por lo tanto no es una lucha como la que podemos llegar a tener, sino que nuestra lucha, ¡qué maravilla! Vamos a verlo. Nuestra lucha es una batalla ya vencida. No tenemos que estar haciendo sino proclamando la victoria que ya fue ganada, ni siquiera por nosotros, por nuestro Adón hermoso, maravilloso, al cual debemos doblar rodillas agradeciendo todo lo que nos ha dado. Y en cambio de eso, normalmente decimos, qué fastidio, ¿cuándo terminará el día? La restauración del Adón entonces tiene que tener este frente firme, ¿sí? Este frente que sea, esta fachada que sea bien visible y brillante, ¿sí? Disfrutamos a Mashiach, participamos de su victoria y ahora tenemos que entrar en la fiesta. Vamos a mirar Shemot nuevamente. Los hijos de Israel, esclavos de Faraón, ¿no es cierto? Pero un día disfrutaron del Cordero de Pesaj. ¿Mm? Ese fue el comienzo de su deleite de Mashiach, aún estando en Egipto. Mashiach se convirtió no solo en su redención, sino también en su vida, más su liberación y su libertad, ¿no es cierto? Mashiach se metió en ellos, porque al comerlo, justamente, simbólicamente, lo estaban colocando en su interior. Desde esa hora no pudieron más mantenerse alejados los unos de los otros. Todos los que buscaron divisiones fueron cortados. Absolutamente en el camino vemos que todos los que estaban buscando divisiones fueron cortados y por la propia mano de Yahweh. Pero el resto, desde la hora de Pesaj, permanecieron juntos y enseguida se convirtieron en un ejército del Adón. Se van a convertir realmente, lo vamos a ver más adelante. Y comenzaron a ser entrenados para pelear batallas siempre con el Adón al frente. La primera victoria de Yahweh fue sobre el ejército egipcio, ¿no es cierto? Egipcio, porque él tenía un ejército de millones que estaban confiando en él. Puede haber parecido que no, pero cuando él le dio la orden, le dijo a Moshe, dile al pueblo que avance, el pueblo obedeció absolutamente. Y a sus pasos las aguas comenzaron a abrirse. Entonces, este ejército que no tenía armas, según la mente humana no tenía absolutamente nada, este ejército derrotó a las tropas satánicas por el Adón, por su fe en el Adón, por estar obedeciendo lo que Yahweh les mandaba. A través de la obediencia de esta gente que todavía estaba completamente despreparada, no tenía nada, ¿sí? Que no estaban entendiendo absolutamente nada de lo que ahora nosotros estamos viendo acá. Ellos no vieron nada en ese momento, excepto lo que venían y ellos obedecieron. Yahweh derrotó a Hasatán, porque él le demostró que él tenía gente que lo obedecía, que lo respetaba, que lo elevaba como su Elohim, como su rey, como su comandante de ejército. Entonces se pudo ver que disfrutaban de Mashiach y participaban de la victoria de Mashiach, aunque no lo estuvieran comprendiendo. Y ahí vemos que nuestra comprensión mental no siempre es necesaria para poder obedecer, ¿sí? Entonces, estas dos cosas, el deleite de Mashiach y la participación en la victoria, nos llevaron finalmente a la fiesta. Lo que condujo todo esto fue atravesar el mar,
la derrota definitiva de los egipcios y ellos tuvieron una fiesta cantando y danzando, ¿sí? Esa fiesta finalmente es la asamblea, esa fiesta es la unión del pueblo. A partir de ahí se fueron uniendo cada vez más. Y el ABA también hizo los recortes que tenían que hacer. Finalmente se convirtieron no solo en el pueblo de Elohim, sino también en el ejército de Elohim. Y su forma de luchar era simplemente reunirse y comer, porque la lucha, nuevamente, no es contra carne y sangre. Y todas las luchas físicas que ellos tuvieron fueron cuadros que estaban pintando para nosotros. Nuestra lucha no es estar luchando cortando cabezas, sino levantándonos en la presencia del Padre, disfrutando de Mashiach, alzando su victoria, proclamando su victoria, y eso a través de reunirnos y comer con el Padre. Esa es la forma de luchar que tenemos, ¿sí? Tenemos que olvidarnos de los servicios que los creyentes tienen hoy, en los cuales hemos sido prácticamente todos educados, ¿no es cierto? Por la mañana tenemos que disfrutar a Mashiach, que es nuestra higiene personal, es nuestro lavarnos y vestirnos, ¿no es cierto? Y durante el día tenemos que participar de su victoria. ¿Cómo es participar de su victoria? Colocarla en toda situación, acordarnos que Él ya ha vencido. Colocarla en toda situación. Estas dos cosas nos enviarán enseguida las reuniones, ¿sí? Cada mañana disfrutamos de Mashiach, cada día participamos de la gloria de Mashiach y cada noche nos reunimos. Esa tiene que ser nuestra vida diaria, nuestro régimen de vida. Si disfrutamos a Mashiach por la mañana y durante el día participamos también de su victoria en cuanto a nuestra vida activa en donde estemos, ¿sí? No creo que por la noche puedan quedarse en casa solos. Estas dos cosas nos motivan, nos aprietan, nos empujan, ¿sí? Y nos cobran nuestros rujot llenos y felices, nos envían a la reunión porque esa es nuestra expresión, el lugar donde expresar esa felicidad que estamos experimentando. Así que de esa manera no habría necesidad de que nadie nos empujara a ir, nos animara y nos dijera nada, ¿no es cierto? Porque cada uno ya estaría ansioso por hacerlo, ¿sí? Por ser parte activa, por ser una parte que está conviviendo con los hermanos. Eso sería algo realmente espontáneo, así que necesitamos el gozo de Mashiach y participar en su victoria en todo el día, ¿m? Para levantarnos de este arrastrarnos que tenemos hasta ahora. Bueno, ahora habiendo terminado esta charla, voy a dar el cierre acá y los espero en unos minutos entonces en el Meet de edificación, que lo encuentran en familia como siempre. Allá están todos guardados, todos los Meet en PB Edificación, ¿sí? Shalom a todos, hermanos.